Versículo 26 y 27 del capítulo 8 de Romanos. Dice la palabra: y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios en general, pero específicamente un libro como la carta a los Romanos, que encierra el fundamento o los fundamentos de nuestra fe cristiana, es muy importante saberlo, es muy importante recordarlo, es muy importante afianzarlo. Especialmente porque, en mi opinión personal, el gran reto que la iglesia tiene en este tiempo es poder mantenerse fieles y firmes en la doctrina cristiana. ¿Y cómo vamos a poder mantenernos firmes y fieles? Punto número uno, si no la sabemos, si la ignoramos, o la supimos y la olvidamos. Por eso, al estudiar esto es sumamente importante, y es importante conocer qué es lo que la Biblia dice, poder estudiar lo que la Biblia dice, para que en la aplicación de lo que entendemos que la Biblia dice, cuando digo la aplicación es en mi diario vivir, yo esté realmente convencido que estoy haciendo lo correcto que Dios me dijo en su palabra. Un día de estos, al estar viendo un video con uno de estos miércoles pasados con un grupo de hermanos en relación al tema de la lucha que hay porque sea reconocida la agenda de reconocimiento de la comunidad LGBTQ. Decía esta persona algo que me llegó mucho, de un filósofo griego, no lo dice la Biblia, pero creo que tiene mucha razón, que decía: la verdad es mayor que la razón. Oiga esto, y como dice en inglés, póngase su thinking helmet ahí, ¿verdad? La verdad es mayor que la razón. Alguien en algún momento podría decir: ¿a qué se refiere eso? A veces, cuando estamos en algún argumento, podemos nosotros creer o en algún momento tener la razón. Pero tenemos que pensar, ¿tenemos la razón basada en qué? Porque si tengo la razón basada en la manera en que se piensa en la actualidad, puede ser que tenga la razón en algo que no es verdad. Por eso, la verdad es mayor que la razón. La palabra de Dios, queridos hermanos, es la verdad de Dios. Aunque hoy sea criticada, burlada, pero al final del día, Dios va a tener la razón. Y yo me atrevo a decirlo con toda la libertad y la seguridad, por la evidencia de que ha tenido la razón en el pasado, la tiene en el presente. Sobre eso yo afirmo que la tendrá en el futuro. Aunque parezca algo difícil de creer por lo que vemos que la Biblia dice acerca del Apocalipsis, por ejemplo, o simplemente el hecho de la segunda venida del Señor. Pero si Jesús dijo que va a venir, hermano. Si el Señor dijo que vamos a ser transformados, vamos a ser transformados. Y hablábamos, la transformación, los viernes pasados yo le hablaba acerca de que el concepto de la transformación debe ser algo que nosotros los creyentes tenemos que respirar, vivir y atrevernos a decirlo al mundo.
Fíjese que usualmente lo decimos nada más en los funerales. Cuando uno tiene una necesidad de consolar a los dolientes. Entonces viene el pastor y se saca 1 Tesalonicenses capítulo 5, ¿verdad? Es decir, que nos consolemos unos a otros en estas palabras, que vamos a encontrarnos una vez más con aquellos que partieron antes. Pero no solamente en ese momento es cuando uno debería de estar viviendo y respirando eso, sino que constantemente esa esperanza nos debiera de dar ese combustible para poder con nuestros actos vivir el Evangelio. Y el apóstol Pablo habla, hemos hablado acerca de esa esperanza que el libro de Romanos dice de la glorificación de nuestro cuerpo, la transformación, y eso es enseñanza cristiana, es doctrina cristiana. Hasta que la iglesia, y cuando digo la iglesia es cada uno de nosotros, podamos realmente vivir y tener esa locura. Voy a decir esto entre comillas porque fíjese que a veces nosotros como que encerramos todo en el culto, nada más. Pero en el culto estamos, ¿qué? Un par de horas a la semana, 3, 4, 5 horas a la semana máximo. Afuera es donde estamos la mayor parte del tiempo. Y en el culto, ¿qué exposición tenemos al mundo? Si estamos en un lugar cerrado, estamos en el templo, en el santuario, ¿verdad? Donde vamos a tener la exposición es afuera, cuando estamos compartiendo con las personas. Si aquí hacemos locuras, por ejemplo, de danzar, de gritar, esas son, diría yo, expresiones que hacemos para Dios. Pero cuando el apóstol Pablo decía que para los que se pierden el evangelio es necedad o es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios para salvación, estaba hablando de que cuando él exponía lo que él creía, en alguna oportunidad en el libro de los Hechos, Pablo fue tenido como loco. Dice, las muchas letras te están haciendo ya problemas en tu manera de pensar, le decían a Pablo. Si usted se pone en algún momento en alguna conversación diciendo a alguien, una de las cosas que a mí me motiva a ser cristiano es que un día voy a ser transformado y me van a dar un supercuerpo. Dígame usted, ¿no lo van a catalogar quizás como algo fantasioso? Entonces van a decir, no, este realmente ya llegó a la etapa de locura. O por ejemplo, en el simple hecho de decir que usted tiene parte de Dios dentro de usted, porque el Espíritu de Dios está dentro de usted. Eso es el mensaje del Evangelio. Déjeme decirle esto, hermano, el mensaje del Evangelio, las palabras que van a salir de mi boca, la convicción que tengo y que la voy a exteriorizar, es el reto de este tiempo. Ese es el gran reto. Y por eso necesitamos saber la doctrina cristiana, recordar la doctrina cristiana, afianzar la doctrina cristiana. Y cuando vemos en el capítulo 8 que habla sobre esos elementos, nos habla también de que cuando nosotros estamos orando, parte de la doctrina cristiana, dice que no sabemos orar como debiéramos. No sabemos. Obviamente porque estamos bombardeados. Y hoy más que nunca, hermano, con tanta información que está disponible para nosotros, a veces es difícil concentrarse. ¿No le pasa a usted así? Sí sabe usted, le recuerdo por si lo sabe y lo ha olvidado, pero sí sabe usted que los teléfonos son adictivos. Hay países donde han puesto el nivel de adicción al grado de drogas. Y es una realidad. Un día de estos, hermano, me trajo a mí una reflexión porque salí de casa rápido, veníamos para la iglesia cabalmente. Y creo que fue un domingo, pero fue un día entero. O salimos temprano un viernes. El punto es que de repente me doy cuenta que no traía mi teléfono. Y la reacción que tuve fue una reacción que no me gustó para nada.
mi ánimo tuvo un desbalance, pero dije, qué bueno que lo olvidé. Obviamente quizá lo que más me afectó es, me van a llamar, no voy a contestar, van a pensar de que no les quiero contestar, y eso viene, pero a la misma vez también dije, qué bueno, porque yo no nací con teléfono. Yo le recomendaría algo, a lo menos de vez en cuando, salga un día sin teléfono, hermano. No vaya a dejar usted, porque es una realidad que enfrentamos hoy, es el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Es triste, el otro día yo me daba cuenta de esto, una vez más lo recalqué, estaba yo en cierto lugar, 4 personas, una familia, los 4 en el teléfono al mismo tiempo, en un restaurante, los 4 metidos en el teléfono, porque es la realidad de lo que vivimos. Y en este tiempo es un reto poder concentrarse, hermano. Fíjese usted que aún hasta, si lo tenía Pablo, ahora aún más. Yo no sé cuando usted está orando, no sé si me está poniendo atención hoy, eso yo no lo sé. Fíjese que no lo sé. Yo espero que sí, pero no lo sé. Y eso que yo lo estoy viendo y usted me está viendo a mí. Y cuando oramos, a veces a mí me ha pasado. Déjeme, le voy a ser muy honesto, como dicen que es blunt, ¿verdad? Pero a veces yo estoy orando, hermano, y de repente estoy orando y de repente digo, ¿qué está orando? Estoy haciendo unas cosas, de repente digo, Señor, no, tengo que regresar. ¿Dónde que comencé? A ese punto. La palabra tiene razón. Yo no me voy a pelear con la palabra de Dios. La Biblia tiene razón en todo el tiempo. Y si me está diciendo a mí que no oro como debo orar, hermano, tiene la razón. Por eso estoy tan agradecido con Dios, porque no depende de ninguno de nosotros el Evangelio. Depende de Dios. Él nos conoce y indicadamente dio las herramientas y la ayuda del Espíritu para que nos ayudara en esta debilidad que tenemos. Dice que no sabemos orar como debiéramos. Y lo que el pasaje dice, usted lo ha leído y usted lo sabe, nada más lo estoy recordando hoy, es que dice que el Espíritu mismo, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo que está dentro de nosotros, nos ayuda y dice con gemidos indecibles. Déjeme nada más poner los conceptos en su lugar. And you can challenge my messages. Hermano, usted puede venir en un momento, no ahorita, ¿verdad? Pero después me puede decir, pastor, explíqueme eso, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con eso. Puede que usted tenga la razón. Lo que le digo es que mientras más maduro me puedo poner, trato de que lo que sale de mi boca no vaya a ser cualquier cosa para que después no tenga que decir, me equivoqué, ups. Pero por ejemplo, le voy a decir algo. A veces dice, oremos en el Espíritu, dice. A ver, todos hablando en lenguas, oremos en el Espíritu. Podríamos decir que eso es en parte correcto. Pero en alguna oportunidad alguien puede decir, la oración que el Espíritu Santo hace es la oración cuando estamos orando en lenguas. Y eso está incorrecto. Porque la misma palabra dice que es con gemidos indecibles. No está diciendo inentendibles, está diciendo indecibles. Déjeme decirle, puede ser que en este momento, en algunos de nosotros, el Espíritu esté intercediendo. Usted no lo siente. Es exactamente lo que la Biblia dice. Hay una conexión espiritual entre Dios y el Espíritu que ha depositado, que no es necesario decir nada. Y el Espíritu mismo puede estar gimiendo por las cosas que realmente usted y yo necesitamos. Y el ejemplo más claro, hermano, el día de ayer comentábamos un poco con los hermanos maestros de discipulado sobre un libro que leímos en este año, que es el libro de los mártires, donde quizás a ustedes ya lo han comentado en los discipulados. Si usted lo puede leer, si no todo, al menos un poco, se lo recomendamos. Pero lo que decía ahí es de que cuando veíamos en su totalidad y los hermanos comentaban al respecto, es de que
en esa determinación que la iglesia sufrió y todo lo que sufrieron realmente, pues, me llamaba mucho la atención que definitivamente tuvo que haber una ayuda sobrenatural para que pudieran soportar lo que soportaron. Y de igual manera, en diferente escala, hoy, Dios nos da esa ayuda en las cosas que nosotros necesitamos. Y le comentaba esto por lo siguiente. Porque fíjese que la reacción natural de alguien que está pasando alguna situación difícil o sufriendo es huir del sufrimiento. Cuando usted está pasando alguna situación difícil en su vida, la oración en la mayoría de nosotros es, y a veces hasta lo exteriorizamos: hermanos, pido oración para que el Señor me ayude con este problema. Pero cuando estamos diciendo que el Señor me ayude en este problema es que despida a mi jefe, a mi jefa, a mi supervisor que me está haciendo la vida imposible. Eso es lo que está detrás de. Pero quizás el Espíritu dice, no, es que lo necesita. Necesita esa piedra en el zapato, esa espina en la espalda, porque es la única manera en que va a poder hacerse fuerte. Es la única manera en que va a poder aprender a confiar en mí. Pero ¿quién de nosotros, y por eso le digo, la verdad es mayor que la razón, va a poder decir, ah, sí, Señor, bendice a este que es literalmente un Satanás en mi camino, Señor? ¿Quién lo va a decir? Nadie. Solamente el Espíritu en algún momento. Y se lo planteo en este punto de que usted lo considere. ¿Quién llamó a Judas al ministerio? No vayamos a pensar, el diablo se lo metió a Jesús y ni cuenta se dio. No, hermano. El Señor lo dijo claramente. No os escogí yo a vosotros. Y sabía que uno era lo que fue. Entonces, solamente Dios conoce lo que realmente usted y yo necesitamos. Y le voy a decir algo, hermano. Mire, yo me siento en la libertad de hablarle hacia usted porque, pues, I'm not playing games ya a esta altura de mi vida. That's the least of my wishes. No sé qué vaya a pasar en un futuro lejano o cercano. Pero yo sí quiero venir delante de Dios y decirle, Señor, mira, yo hablé tu palabra, Señor. Como estaba, le gustara a quien le gustara, incluyéndome a mí mismo. ¿Ya? Pero solamente cuando estemos llenos de la palabra del Señor y tengamos esa convicción real, vamos a poder ser victoriosos en lo que pueda venir. Amados hermanos. Y por eso es que muchas veces Dios necesita que tengamos esas situaciones difíciles y el Espíritu en algún momento, cuando nosotros estamos y ponemos a fulano mengano y llamamos a la profetisa de mi pueblo para que me profetice que en 3 días se va a acabar la prueba y puro cuento, hermano, el Espíritu está diciendo, no le hagas caso, esa oración no sirve para nada. Señor, te pido porque lo conozco, yo vivo con este o con esta. Yo vivo aquí, Señor, lo que necesita es una dosis más de fuerza y de paciencia. Fíjese. Dice que el Espíritu, y con gemidos indecibles. En otras palabras, usted ni se da cuenta, ni yo me doy cuenta qué es lo que el Espíritu está pidiendo. Hay una frase que me gusta quizás porque la oí en inglés, ¿verdad? It's not about you. No se trata de mí, no se trata de usted. El evangelio no se trata de usted. El error que tenemos es este, mire. Que nosotros estamos aquí y en nuestro mundo nosotros somos el centro del mundo. Y creemos que el evangelio debe girar alrededor de nosotros. Un error, hermano. ¿Sabe cómo es esto?
el evangelio está aquí. Y todo gira alrededor del evangelio. Y usted y yo somos un minúsculo puntitito por aquí. Lo importante, el centro, es la persona de Jesucristo. Entonces, si Dios en su misericordia, que quiso que usted naciera en el tiempo que naciera y que lo quiere aquí porque aquí lo tiene, hablo de este estado, que lo quiere aquí y que lo puso en la familia que lo puso, Dios sabe lo que necesita. Punto. Y si está permitiendo que pasemos esto, yo le aconsejaría esto como su pastor. Ríndase. Dígale, Señor, tú sabes, Señor. Yo no me llamé a mí mismo. Algunos creemos que así fue. Y estamos en un terrible error. Algunos creemos que nos hicimos cristianos. Como por ejemplo, yo siempre, a veces lo escucho y obviamente por no entrar en una controversia no sana, no les digo está totalmente equivocado. Pero por ejemplo, tenemos frases como por ejemplo, cuando yo decidí hacerme cristiano. Esa es la falacia, la mentira más grande que existe. Nadie decidió hacerse cristiano. Fue Dios el que lo llamó. No, pastor, pero mire, le voy a contar. Fíjese que de repente me entró ese deseo. ¿Y quién cree que le puso ese deseo? ¿O sabe qué? Fíjese que me predicaban por aquí, me predicaban por allá, o pasó esta enfermedad. Eso fue Dios orquestando todo en su llamado. Amados hermanos, esa es doctrina cristiana. Y es una de las doctrinas cristianas más, diría, importantes y en algún momento hasta más controversiales, pero que es doctrina cristiana, que es la predestinación de aquellos que son salvos. Usted es salvo, yo soy salvo. El Señor ha puesto su espíritu dentro de usted, se lo he dicho y se lo recalco. Y ese espíritu no está nada más ahí para que se sienta bonito, que hermano, está porque está intercediendo por usted, porque usted no sabe cómo orar, punto. Entonces el espíritu intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Así que no vaya a preguntar, pastor, ¿y cuándo es que el espíritu intercede? No sé. Quizá ni nos vamos a dar cuenta porque dice que es con gemidos indecibles. Amén. Así es lo que la palabra dice. Fíjense que en 1 Corintios 2:11 dice, porque entre los hombres, 1 Corintios 2:11, entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces le planteo esto. ¿Cómo vamos a poder conocer los pensamientos de Dios a nuestra vida, la voluntad de Dios a nuestra vida? ¿Con la razón? ¿O por medio del Espíritu Santo que nos ha dado? Nadie conoce los pensamientos de Dios. El hombre ha querido conocer a Dios con su razón, y en Romanos capítulo 1 va a ver usted a qué conclusiones llegaron. Totalmente absurdas. Dios ha de ser como uno de nosotros, hicieron imágenes de hombre. No nos oye, no nos responde, Dios ha de ser entonces como una criatura creada, hicieron imágenes de animales. No nos oye, no nos responde, Dios ha de ser entonces un reptil. A ese punto llega la razón del hombre. Dios ha dicho en su palabra que solamente a través de su espíritu podemos conocer los pensamientos de Dios. Por eso yo sigo diciendo esta frase. Hay cosas en la Biblia que no las vamos a entender. Lo que Dios nos pide es que las creamos. Y en este caso, lo que estamos hablando es que los llamados salvos tienen el Espíritu que intercede por nosotros y está comunicándose con Dios, porque Él sí conoce. Y el verso siguiente lo habla, pero quiero recalcarle que esta intercesión que el Espíritu Santo hace es una intercesión, ¿qué le diría yo? Desde la tierra hacia el cielo. Vamos a poner una gráfica, porque a veces eso nos puede ayudar aquí. Vamos a pensar que aquí está la tierra, ¿va? Aunque hay
challenges que dicen, bueno, hermano Oscar, no sé si todavía cree que es plana, ¿verdad? Pero no porque él lo crea, sino que hay una tendencia ahí, ¿verdad? Sobre eso. Pero, y aquí está el cielo, ¿dónde está el cielo? Hay una intercesión de la tierra al cielo. Esa intercesión de la tierra al cielo es por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Hay otra intercesión del cielo por los de la tierra. Esa es la intercesión que Jesús está haciendo por nosotros hacia el Padre. Todos sabíamos eso, ¿verdad? Solamente lo estamos recordando. Entonces, fíjese, al cielo vamos a entrar por intercesión. Está el sacrificio de Cristo, obviamente sin eso no tendríamos Espíritu Santo, pero a fuerza de oraciones nos están metiendo al cielo. Por un lado el Espíritu Santo en la intercesión de abajo para arriba, me paré en el cable, y por otro lado el Señor Jesús intercediendo por nosotros. Entonces yo le pregunto, ¿están orando por usted? ¿Por cuántos están orando? Y ni cuenta nos damos. Por eso decía un maestro de la palabra del Señor que yo respeto mucho por su dedicación a la palabra en inglés. Él decía, exaltamos tanto el sacrificio de Cristo y bendito el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuántos estamos agradecidos por eso, hermano? Pero fíjese que el ministerio intercesorio, no sé si sea la palabra correcta, de intercesión de Jesús, dice la palabra que es mayor que este. Está Él intercediendo. Él ya hizo, hermano, pero hoy, mire, hoy su ministerio sigue siendo, está intercediendo por nosotros. Y es mayor porque el ministerio que Él está haciendo aquí no lo podría hacer si no hubiera vivido lo que vivió aquí. ¿Sí me explico, hermanos? Él puede ser intercesor aquí porque vivió lo que vivió aquí. Si no, no podría interceder por nosotros. Porque ¿cómo un Dios va a poder entender a un hombre? A un hombre que se cansa, que necesita comer, después de comer le da sueño, que somos variantes en nuestros estados de ánimo, que podemos en algún momento decir, sí Señor, como Pedro le dijo, contigo hasta la muerte, y criticamos a Pedro, pero quién sabe, nosotros quizás seremos peores que Pedro. Y el Señor le tiene que decir, entendiendo en la humanidad de Pedro, le tuvo que, y yo creo firmemente que el Señor amaba a Pedro. Pedrito, no una, no dos, 3 veces en un momento me vas a negar. Jesús no podría interceder allá si no hubiera vivido la cruz. Por eso el ministerio que hace es mucho más grande, porque sin esto no podría haber o realizar lo que realiza hoy allá. Y le leo rápidamente unos 2, 3 versículos en relación a esto. Hebreos 2, 17, 18 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación, etcétera. Le voy a leer en Hebreos 4, 16, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Sí me explico, hermano? Discúlpeme que sea tan repetitivo. Pero no hubiera podido el Señor interceder por nosotros si no hubiera vivido la experiencia de la humanidad. Y eso está en las palabras bien claro. Pasaje más
habla en Hebreos 7:24, dice que conserva su sacerdocio inmutable porque permanece para siempre. Verso 25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, se lo recalco, lo digo de veras con la verdad más grande de mi corazón. It doesn't depend on you. No depende de usted. Siéntase sumamente dichoso si usted cree en Dios. Aleluya. Y más que si cree en Dios, si cree en Jesús. Aleluya. Hermano, doctrina bíblica. Lo que Dios ha comenzado en usted lo va a terminar. Aleluya. Y no depende de nosotros. Así es lo crítico o maravilloso de esto. Vamos al verso 28 en adelante, 8, 28 al 30. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 28 al 30, de Romanos 8, dice, este versículo encapsula, resume, sella con broche de oro lo que le estoy diciendo. Usted lo sabe. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Dice, es para los que son llamados, esa palabra es muy importante, conforme a su propósito. Y aquí es donde entra el gran debate, pero está en la palabra de Dios. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó también glorificó. Déjenme escribir esto entonces acá. 1, dice que a los que antes conoció, ¿qué es lo que sucede? Los llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, dice el punto 3, glorificó. Resumiendo este punto es, a los que Él llamó, los va a glorificar. No, ni siquiera dice, dice que ya nos glorificó. En el decreto de Dios, ya usted y yo alcanzamos esa glorificación. Call me crazy, es lo que la Biblia dice. Y ese es el punto de la locura de la predicación. Es lo que le digo de que si yo vengo y digo, no, pues yo ya le estoy dando gracias a Dios hoy, ¿por qué? No, por ese cuerpo que ya tengo ahí arriba en los cielos, glorificado. Hablarlo aquí, todos decimos amén y nos emocionamos. ¿Qué tal afuera? Le van a decir, está loco. ¿Este vive en una fantasía mental? Y es el reto, hermanos. No sé cuándo, pero por ahí se está aproximando el reto de la iglesia, de defender la doctrina cristiana. Entonces, dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y por eso le recalco, por eso el Espíritu dice, no es lógico hacer esa oración. Cuando hay cosas que no creemos, nosotros razonamos que realmente no vienen de Dios, especialmente problemas. En la negativa de no querer enfrentar esos problemas, podemos decir, Señor, quítamelos. Y Dios dice, no, es que es necesario para que te hagas fuerte, para que confíes. Fíjese que aún hay cuestiones de, tenemos que ser probados en todo. Dios va a probarnos en la prosperidad. Dios también puede probarnos en la escasez. Dios puede probarnos en la gran amistad, y Dios puede probarnos en dejarnos totalmente solos. Y ahí es donde vamos a conocer realmente la magnitud de lo que Dios quiere revelarse. Le voy a leer como la TLA dice en el versículo 28. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman,
es decir, los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Ahora, si no llego a más, sí quiero dejarle esto en su mente. Hay quienes argumentan y dicen de que cuando dice que los que antes conoció, hay quienes argumentan y dicen, en algún tiempo estuvimos con Dios. Personalmente no encuentro una base fuerte bíblica para sostener eso. La Biblia dice que hemos sido creados en Cristo Jesús. Cuando habla, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Jesús fueron creadas todas las cosas. Ahora, un principio que la Biblia marca, pero bien claro, es lo que se conoce como uno de los atributos de Dios, lo que se conoce como la omnisciencia de Dios. Que básicamente esta es una división de dos palabras. Espero que usted no se aburra en aprender la Biblia, porque es importante. Le recalco. Estas dos palabras es omni y la otra es ciencia. Que lo que quiere decir es que es un conocimiento total, pleno. Dios conoce el pasado, sabe el presente y conoce el futuro. Entonces, a donde sí yo estoy totalmente seguro es que Dios es omnisciente. Antes de que usted existiera, ¿qué cree? Él ya lo conocía. Quizás Jeremías capítulo 1 es uno de los versos que señalan más puntualmente esto. Dice que escogió a Jeremías desde que estaba en el vientre de su madre y lo designó como profeta a las naciones. ¿Cómo sabía Dios que Jeremías no iba a ser abortado? ¿Cómo sabía Dios que Jeremías iba a llegar a ser adulto? Porque es Dios y sabe todas las cosas. Lamento no tener ahorita el pasaje, pero usted lo sabe que así dice y yo se lo busco y lo buscamos juntos. Pero si analizamos la vida del apóstol Pablo, ¿quién era Pablo antes de ser Pablo? ¿Cómo se llamaba Pablo? ¿Y cuál era su oficio y su labor? Hacía tiendas. Pero quizás aparte de eso, en relación a lo religioso, ¿qué era lo que Pablo hacía? Era un perseguidor, ¿no? Era un erudito, obviamente, pero de acuerdo a sus credenciales, a su celo, a la personalidad y el respeto que tenía, el sistema religioso lo propuso para que persiguiera a la iglesia. Y él, encantado de la vida, por el celo que tenía por el judaísmo, porque él creía que el judaísmo era lo que Dios quería, comenzó a perseguir a todos esos herejes de la doctrina del camino, porque así se comenzó a conocer la doctrina cristiana. Al grado, y usted lo sabe, y no vamos a hablar sobre eso y redundar sobre eso, pero si hubiéramos vivido nosotros en el tiempo de Pablo, y Pablo se hubiera presentado aquí recién convertido, hermano, en esa atmósfera se han de haber movido una de sentimientos encontrados terribles. Algunos, sin lugar a equivocarme, han de haber dicho, y tiene el descaro de pararse en un templo, después de lo que hizo. Recuérdese que él estaba presente cuando apedrearon a Esteban, y lo demás él mismo lo pone en su testimonio, dice que arrastraba a los cristianos. Y Pablo en su testimonio habla y dice, Dios, vea esto, que me escogió desde el vientre de mi madre. A ver, pensemos hoy un poquito sobre esto. ¿Cuántos creemos la Biblia? Si Dios escogió a Pablo desde el vientre de su madre, ¿por qué entonces permitió que hiciera daño a su iglesia?
Si Dios escogió a Pablo desde el vientre de su madre, ¿por qué permitió que fuera un instrumento que persiguiera a la iglesia? ¿Fue el diablo que engañó a Pablo? A ver, ¿cuántos dicen hoy? El pastor fue el diablo. Es que el diablo es tremendo. ¿Cuántos creen que Dios sabía que Pablo iba a ser un instrumento para perseguir a la iglesia? Lo que le quiero marcar es, amados hermanos, Dios es más grande que usted y que yo. Cuando en Apocalipsis habla y dice que va a terminar, Juan habla también sobre esto. Juan en una de sus cartas dice, termina el verso conmigo, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es, hermano Oscar? No dice, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Vuestra razón? Fe. Entonces, mire, cualquiera que viera eso diría, no, es que no puede ser porque estaba haciendo un daño. Si lo vemos desde la perspectiva presente y la que estaban viviendo, parecía un daño, pero era necesario para la iglesia. Si la persecución no llegaba, los cristianos somos tan tremendos, por no decir otra cosa, que los cristianos nunca hubieran salido a predicar. En Jerusalén estaban tranquilos. Tenían todo, estaban tranquilos. Entonces Dios tiene que utilizar a veces en su plan maravilloso, en esa orquestación que es mucho mayor que nuestra mente, a instrumentos como el apóstol Pablo, que había elegido desde el vientre de su madre, y dice, vas a ser el que va a colaborar más en el Nuevo Testamento. Pero mientras eso llega, vas a ser odiado por los mismos cristianos. Así es Dios, hermano. Déjeme decir, así es Dios. Dios is not about you. Dios es mucho mayor que nosotros. Entonces, dice que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Lo que yo debo de asegurarme en mi corazón, hermanos, es que el amor de Dios se mantenga. Mientras amemos a Dios, aún los golpes más duros de la vida van a obrar para bien. Dice, y aquí lo voy a dejar porque ya no quiero continuar en esto, porque es importante que vayamos pasito a pasito en esto. A los que son llamados. Entonces, cierro con esto. ¿Usted se hizo cristiano? Hermano, a mí me metieron. En serio, yo he llegado a esa. A mí me metieron. No, pastor, pero es que usted nació en un hogar cristiano. Ah, si le contara. Si quiere un día le cuento. Un día estaba contando las cosas con los maestros de discipulado de eso y me decían, pastor, no diga eso, no diga eso. Porque quizás les bajé, ¿verdad?, la imagen. Hermano, yo estoy aquí no por ser buena gente. No estoy aquí por ser ejemplar, hermano. Y tenemos a veces curvas de desviación donde quizás ni nuestra familia cree, hermano, que va a haber esperanza. Pablo, ¿quién iba a creer que Pablo iba a ser lo que fue? A los que son llamados, I finish, van a ser glorificados. Esa es la esperanza. Porque Dios en su providencia tiene control de todo, hermano. Amén. Yo te agradezco, Señor, esta noche. Gracias, Padre, porque tuviste misericordia de aquellos que nos has llamado. Gracias, Señor, porque hiciste lo que tenías que hacer, Señor.